así puedo asegurar que voy a tardar los 10 minutos que me habían pedido. Y voy a centrar mi intervención en el mito de esto que llaman el libre comercio. Hace unos años uno de los economistas españoles más conocidos dentro y fuera de España y cerebro económico del gobierno de la derecha catalana, Andreu Mas Colell, escribía en El País un artículo cuyo título ya era de por sí bastante convincente: no te protegerás de tu prójimo. En él escribía, en la misma línea de tantos otros artículos, libros, como se escriben para convencer a la gente de las virtudes de los tratados comerciales que las grandes potencias siempre imponen a los países que quieren conquistar. Actúan como actuaría un zorro que quisiera acabar con las gallinas. Lo que siempre afirman es que lo mejor para las gallinas, para las economías más atrasadas, es tener las puertas del gallinero siempre abiertas. Así podréis pasear a vuestras anchas y ver otros lugares, les diría el zorro. No tendríais que vivir encerradas y siempre con los mismos pocos metros cuadrados a vuestro alrededor. Además, si abrís vuestras puertas, las puertas del gallinero, los animales más generosos y simpáticos del reino vendrán a visitaros y os colmarán de riquezas cuando os compren y paguen muy bien por vuestros huevos. No hace falta decir que cuando las gallinas se dejan engañar y abren por fin de par en par sus puertas, quien entra enseguida es el zorro que acaba con todas ellas. Para conseguirlo es lógico que el zorro haya sido astuto, tratando de engañar con buenas palabras y promesas de mejor vivir a las gallinas. Si les hubiera dicho directamente: oiga, abran sus puertas que voy a ir a zampármelas esta misma noche, las gallinas se hubieran puesto a buen recaudo y se hubieran protegido convenientemente. En la vida real de los seres humanos y de las naciones ocurre prácticamente lo mismo. Hay potencias imperiales o grandes corporaciones que desean conquistar o hacer negocios en otras a costa de sus riquezas, y para ello no les dicen abiertamente sus intenciones, sino que, como el zorro del cuento, tratan de embaucarlas, haciéndoles creer que lo mejor para sus intereses es abrir las puertas a los poderosos. Es lo que ocurre ahora con el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, conocido como el TTIP, y exactamente lo mismo que ha ocurrido ya antes con otros muchos tratados comerciales que siempre se suscriben cuando se convence a los más débiles de que el libre comercio es lo más ventajoso para todos. El mencionado Mas Colell lo decía así en el artículo del País, reproduciendo literalmente lo que la inmensa mayoría de los profesores de económicas enseñan a sus estudiantes en estas facultades. La teoría económica al uso, escribía Mas Colell, ha demostrado que un mundo informado por el libre comercio ofrece garantías de un resultado económico superior al de un mundo dominado por barreras al comercio. Dicho así, ¿quién podría oponerse entonces a que se firmen estos tratados de libre comercio? Lo malo del cuento de Mas Colell, es que eso es una gran mentira, o para ser más exactos, es una media verdad. Una media verdad no quiere decir que la otra parte sea una media verdad también, sino una mentira más grande. Me explico. Lo que la teoría económica ha demostrado es que el libre comercio ofrece efectivamente resultados superiores a cualquier otro sistema si y solo si se cumplen una serie de condiciones que, vaya casualidad, a Mas Colell y a tantos otros se les olvida siempre mencionar. Esas condiciones son las siguientes. Primero, que los mercados han de ser de los llamados de competencia perfecta. Eso significa que en esos mercados ningún productor ni ningún consumidor puede tener más poder que otro sobre los precios. Que el producto que se intercambia, sea cual sea, tiene que ser idéntico siempre.
sin ningún tipo de diferencia. Que la información que tengan los productores y los consumidores sobre las condiciones en que funciona el mercado debe ser perfecta, total y gratuita. Y que no haya barreras de entrada y salida al mercado, es decir, que cualquiera pueda entrar, abrir empresas o irse. Y además debe ocurrir que todos los costes generados por los intercambios puedan ser tenidos en cuenta en el cómputo de los precios. Segundo, también debe darse que los efectos negativos que pudiera tener el libre comercio, por ejemplo, si viene una empresa de fuera y disminuye la renta de algunas personas o empresas, deben ser siempre compensados para que los ingresos totales no disminuyan. Tercero, debe ocurrir también que los despedidos de las industrias afectadas como consecuencia de que una nación permita que los productos de fuera entren libremente en su interior, encuentren trabajo en las industrias nacionales que tienen ventajas respecto al exterior. Cuarto, debe ocurrir también que no existan costes derivados de los cambios que hayan que hacerse para ajustarse a las condiciones que imponga la competencia con el exterior, desmantelamiento de fábricas, desplazamiento de personal, etc. Y por último, debe también ocurrir que los individuos cobren en función de sus habilidades personales, en cualquiera que sea la industria en la que estén colocados, de manera que si son trasladados a otro puesto de trabajo, sigan cobrando los mismos salarios. Es un poco largo, pero no tengo yo culpa de que la teoría económica haya demostrado que solo si se dan todas y cada una de estas condiciones, el libre cambio es preferible a cualquier otro sistema. La mayoría de ustedes, creo, no han estudiado economía, pero es que no hace falta. Díganme, de verdad, ¿alguno de ustedes cree que alguien con un poquito de sentido común puede pensar y afirmar que esas condiciones se dan o pueden darse en la realidad? Es imposible, salvo en algún minúsculo y singular mercado que haya en el mundo. La inmensa mayoría de los mercados que hay en nuestro planeta son imperfectos y en ellos no se dan, es imposible que se den estas condiciones, como digo, imprescindibles para que el libre cambio sea beneficioso para todos. Las ventajas del libre comercio, por tanto, solo se dan en la fantasía o en la mente calenturienta o interesada de quien cree que esas condiciones pueden darse de verdad en la realidad. La prueba de ello es que no hay ni un país, ni un solo país, ni uno solo, que haya alcanzado mínimas cotas de progreso y avance económico practicando el libre cambio ante sus competidores. Los países más avanzados del mundo, Estados Unidos, Japón, los europeos, todos, han sido siempre proteccionistas, han protegido a sus industrias, a sus consumidores y a sus intereses económicos en general. Y lo que han buscado luego es convencer a los demás de las ventajas del libre cambio para que, cuando ellos se han engordado gracias al proteccionismo, puedan seguir haciéndolo, pero ahora en las economías de los demás. Otra prueba concluyente de que la realidad niega lo que afirman los economistas ortodoxos son los datos que muestran cómo han evolucionado las relaciones entre países después de haber suscrito en algún momento tratados llamados de libre comercio. Uno de ellos, uno de los últimos, es el firmado entre Colombia y Estados Unidos. Y los efectos, en 3 o 4 años, ya son muy claros. Cuando se firmó, la balanza comercial de Colombia tenía superávit de 6.300 millones de dólares. Al año siguiente, de firmarse el tratado con Estados Unidos, el superávit ya no era de 6.300, era de 1.700 millones. Y el segundo año ya tenía un déficit de 6.600 millones. Y también ha cambiado la relación entre Colombia y Estados Unidos. En el año 2011, antes de firmarse el tratado, Colombia tenía un superávit con Estados Unidos de unos 8.100 millones de dólares. En 2014, 3 años después, lo que tenía era un déficit de 3.300. Y en los primeros 2 meses de 2015 ya había superado los 1.200 millones de déficit. Al final,
del tercer año del tratado, por ejemplo, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos eran prácticamente las mismas que antes del tratado. O sea que el tratado no favoreció, como decían, que Colombia vendiera más a Estados Unidos. Pero, sin embargo, las compras de Colombia a Estados Unidos habían subido un 38%. Y más o menos lo mismo podríamos decir de otros tratados, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya lleva 21 años de aplicación. Pero no tengo tiempo de comentar todos ellos. Lógicamente, yo no quiero decir con estas palabras breves y resumidas que abrir las puertas al comercio y a los intercambios sea siempre nefasto y que cerrarlas sea lo que hay que hacer. No estoy defendiendo la autarquía ni el proteccionismo a ultranza. Simplemente quiero llamarles la atención sobre las mentiras que habitualmente acompañan a los discursos con los que se justifican este tipo de acuerdos. Mi opinión es que no hay nada más injusto que tratar igual a los desiguales. Si pones en el mismo plano a Colombia y a Estados Unidos, lo que ocurre es que Estados Unidos se come a Colombia. Eso es lo que multiplica y agiganta la desigualdad, la injusticia y la ineficiencia económica. Mi opinión es que hay que cuidar y proteger a los seres humanos y a la economía, e ir más allá del cómputo monetario de los costes y beneficios. Puede parecer que consumir productos fabricados a miles de kilómetros, como ocurre, por ejemplo, con los alimentos que comemos en España, que por término medio llevan detrás un transporte equivalente a 4.000 kilómetros. Puede parecernos, como digo, que esos productos que vienen de fuera son más baratos que si los produjésemos aquí. Pero eso es falso. Eso solo nos parece, o solo es más barato, porque cuando traemos productos de otros sitios, no contabilizamos los costes del destrozo ambiental, de la energía consumida, de los desechos, del esfuerzo y del daño material e inmaterial que hacemos a la naturaleza y a otros seres humanos, ni el de las pérdidas de empleo que generamos aquí y allá. Mi opinión, en fin, es que la vida humana no puede guiarse solo por la lex mercatoria, por el afán de lucro y el beneficio monetario. Sé perfectamente que estos tratados, como el TTIP, son extraordinariamente positivos para las grandes empresas, porque les reducen costes y dificultades, porque le abren las puertas del gallinero cuando quieren comportarse como zorros. Pero precisamente por eso, porque vosotras y vosotros no sois los zorros, sino las modestas gallinas que queréis vivir felices y sin hacer daño a nadie, es por lo que os pido que estéis vigilantes, que estudiéis y que contéis por todas las esquinas por donde paséis lo que representa un acuerdo como el TTIP. En suma, que no sean ustedes tontos y que cierren la puerta al zorro que les acecha. Muchas gracias.